Hermanos, nos juntamos otra vez para el estudio acostumbrado de la palabra. Hoy nos toca mirar la restauración prometida de Dios. Recuerden ustedes, habíamos quedado con Judá e Israel como derrota y unos ganadores que eran los de Babilonia. Babilonia representa al mundo, al poder del mundo. Y los judíos eran extranjeros en aquel lugar. No tenían el templo, donde el templo significaba el centro espiritual, religioso de Israel. Ellos ya no lo tenían, pero sí habían, si se quiere, sustituido todo eso por la oración, lo vimos en el caso de Daniel, la palabra del Señor, la lectura de la palabra del Señor. Eso se había conservado. Y sobre todo, radicaba en ellos la esperanza en la promesa de Dios. Entonces, Dios había de restaurar a su pueblo. Y la restauración estaba llegando. Y estaba llegando porque tanto Dios los había castigado para ponerlo bajo el yugo de esclavitud por parte de Babilonia y el rey Nabucodonosor, y ahora va a liberarlos por mano de un rey, el rey de Asiria, que venía y liberaba, o mejor dicho, conquistaba a Babilonia y liberaba al pueblo. Son cosas que Dios usa. Él puede usar sus enemigos para favorecer a su pueblo. Y de hecho, Él no va a dejar de cumplir sus promesas. Y utilizará lo que está a la mano para hacernos ver una vez y otra vez la fidelidad de Dios. Entonces, esta noche vamos a ver cómo sucedió todo esto. Los persas toman a Nabucodonosor, a su pueblo, a Babilonia, la someten y el rey comienza a mirar con buenos ojos a los judíos y desea que ellos sean una nación independiente. Les da ciertas libertades y en algún momento pasa por la cabeza del rey lo que todo Israel había soñado. La restauración estaba a las puertas. Dice la palabra del Señor que Ciro, el rey, estaba muy angustiado por ver tanta tristeza en los judíos, que no tenían ni culto, ni siquiera tenían la ciudad de Jerusalén edificada, sino que estaba en ruinas. Y se dedicó a este proyecto varios de los patriarcas de aquella época, varios de ellos. Tenemos a Nehemías, uno de los más conocidos, pero vamos a ver en el libro de Esdras, en el capítulo 3, algo que en el futuro vamos a usar como memoria, porque Dios restaura a su pueblo. Dice la palabra, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el año segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Sodadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, los hijos y sus hermanos, también levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos,
pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Los ancianos que habían vivido y que conocían la casa antigua, la casa que David soñó, que Salomón construyó, ellos habían visto la gloria de la casa y habían visto la ruina por manos extranjeras. Y cuando los albañiles comenzaron a poner el cimiento, a echar el fundamento de la nueva casa, estos ancianos comenzaron a llorar. ¿Por qué? Porque ellos tenían memoria de por qué pasaron las cosas. La ruina de Judá no vino por casualidad. La ruina de Judá vino porque Dios estaba enojado con ellos y los puso bajo juicio. Todo fue arruinado, quemada la casa de Dios a fuego y los demás en cautiverio, porque ellos se habían vuelto a los ídolos, habían tomado ídolos y adoraban a dioses extraños cuando Dios los había querido como si fuese un marido. Tremendo lo que dice la palabra. Y aquí vemos jóvenes de 20 años nacidos en Babilonia. 20 años arriba, dice, tenían los que comenzaron como sacerdotes, como levitas. Ya era una generación completamente nueva, joven, sangre vigorosa, que estaba ya alabando a Dios. Y hermanos, muchas cosas pueden pasar en nuestra vida. Podemos estar arruinados, pero si la gracia de Dios nos alcanza, si la gracia de Dios está con nosotros y somos restaurados, aquellos que somos más ancianos, digamos así, vamos a llorar porque sabemos la historia. Pero los jóvenes cantarán, se volcarán con su vigor a la restauración y buscarán la manera de que sea rápido, de que sea eficaz. ¿Quién enseñó a estos jóvenes? No paró el culto en Babilonia, hermanos. No debe parar en ninguna cautividad. Nosotros somos extranjeros, extraños en este país y en este mundo. Pero tampoco por eso no vamos a echarnos atrás. Vamos a cultivar nuestro espíritu. Vamos a tomar de Dios, a saciarnos de su palabra, a alimentarnos de ella para poder cantar las glorias venideras. Parece todo sufrimiento hoy, parece todo confusión. Hoy día, 3 de junio, la nación está prendida a fuego por un lado, rebeldía por otro, levantamientos por otro. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por nuestra nación, levantar nuestras manos limpias a Dios para que Él restaure nuestra nación. Que sea próspera, que bendiga a las autoridades, que Dios auxilie con su gracia para que la nación vuelva a la normalidad. Mis queridos, estamos
pasando días difíciles. Tenemos un virus que anda invisiblemente derrotando vidas y poniendo muerte y miedo. Y por otro lado, tenemos un pueblo que se levanta con cualquier excusa contra toda autoridad. La ruina de un país viene cuando sus ciudadanos no respetan la autoridad. Y el Señor dice que las autoridades están puestas por Dios. Entonces, tenemos que respetarlas y tenemos que hacer caso a lo que ellos dicen. Volviendo un poquito a la historia de Babilonia. El llanto de los viejos, tal vez de arrepentimiento por aquella historia oscura que había llevado a la ruina a Jerusalén y a toda Judá. Y tal vez ese llanto, con la algarabía, con el flujo de toda esta juventud, las trompetas, los címbalos, los instrumentos sonando, se confundía. Y hay algo que todavía nuestra alma no puede digerir, hermanos. Todavía nuestra alma no puede sacar conclusiones y quedar satisfecha. Un día lo tendremos, pero no puede todavía. Y es el dolor del Señor en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos cantar de alegría. Cuando Él perdona nuestros pecados, cuando Él va a la cruz a tomar nuestro lugar, nuestra alma es comprada, y comprada por alguien que quiere todo a nuestro favor, todo para beneficiarnos, todo para salvarnos. No es un dueño más. Nuestra alma estaba esclava y fue redimida, comprada 2 veces por el Señor, para que seamos parte de su gloria. Nosotros, la iglesia, la esposa, nosotros tendremos parte con el Señor y seremos la alegría de las naciones. No parece que hoy estemos tan alegres, pero hermanos, la gloria venidera no se puede comparar a esto que estamos viviendo. No podemos medirla, será insondable, será indescriptible y está reservada para nosotros. Dios promete restauración y lo hará. Y hermanos, estamos más cerca que nunca de que estas cosas sucedan. No se podía distinguir, dice, el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. No permitamos que los niños solamente hagan el ruido, sino que seamos nosotros contagiados por la alegría y aunque otros se molesten, nosotros estamos felices y que queremos que se oiga de lejos nuestra alegría. Deseamos que nuestro cántico sea oído de lejos, porque la restauración también es para el que quiere venir y aceptar al Señor Jesucristo. Restaurará su alma, perdonará sus pecados, volverá a ser ese tesoro que vino a buscar el Señor. El Señor no vino a morir en vano, vino a buscar lo suyo, la iglesia. Dice la palabra del Señor que hay mucho más gozo por un pecador que se arrepiente que por todos nosotros que no tenemos necesidad de arrepentimiento. Le quiero leer otro pasaje aquí para poder también nosotros tener una idea básica de lo que pasó con el templo y el regocijo que dio esto a la nación hebrea. Dice el capítulo 5 de Esdras, 5, 1 y 2, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos,
que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josuá, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Hermanos, todos podemos ayudar en la restauración. Cualquier restauración necesita ingenio, sabiduría, pero también necesita la fuerza. Aquí vemos profetas, hijos de profetas, contagiados con la gran empresa que tenían por delante. El desafío era tal que los profetas ya no estaban hablando solamente, estaban ayudando con sus manos a la restauración. ¿Qué dice la palabra? Que fuimos nosotros levantados para ayudar al pueblo a ser edificado. El pueblo de Dios tiene que ser edificado en su palabra, poniendo los cimientos que el Señor dice, es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Y nosotros sobreedificamos sobre Él. Y las cosas que hacemos para Dios, nuestra madurez llegará a ser tal que compara esa madurez con frutos como oro, plata, piedras preciosas. En cambio, los programas, las cosas vanas, las cosas que hacemos de mala gana para el Señor y sin inspiración, serán como hojarasca, como madera, como el heno, que al ser probados simplemente arderán en la prueba. Que Dios nos guarde de ser personas hipócritas. Que Dios nos guarde de ser personas que solo hacen para que los otros vean. Que seamos genuinos. Que seamos genuinos. Porque Dios quiere ese servicio para Él. Aquí había jóvenes de 20 años arriba. Usted dirá, bueno, pero hay gente de menos de 20 que se han consagrado al Señor, por supuesto. Cuando yo salí del instituto bíblico donde estudié, tenía 20 y no era nada maduro, solamente podía empezar a estudiar algo. Sin embargo, el Señor comenzó una obra en mí desde temprano y con otros que yo conozco y que tú conoces, que son excelentes predicadores, personas dignos de confianza, que nunca van a mezclar las cosas. El consejo de la palabra de Dios es: pon mano a la obra en la restauración. Tú tienes un lugar en la obra del Señor. Aquel viejo himno que dice que hay trabajo en la obra del Señor. Lo recuerdan, ¿verdad? Aquellos que peinan canas saben de qué estoy hablando. Pero es un bonito himno que el hermano David un día de esto lo va a buscar del archivo y lo vamos a ensayar y vamos a cantar todos juntos. También en la viña del Señor hay trabajo. Y ese trabajo, aunque no aparezca, será un tesoro para Dios. Dios lo probará y será hallado genuino si lo has hecho de corazón. No importa tanto los nombres aquí. Había tanta gente involucrada en la obra, pero Dios tocó a uno solo, a Ciro, el rey. Lo tocó de tal manera que no pudo negarse. Mandó cuadrillas de obreros, planificaron, pagó la madera, pagaron los fletes, todo estaba financiado. ¿No es Dios bueno? Dios ha sido bueno y tú tienes un testimonio. Espero que un día lo puedas contar para gloria de su nombre. Que Dios te bendiga, que tengamos una buena semana y que tomemos estos ejemplos, ya no para llorar por los pecados pasados, no llorar por las ruinas que quedaron atrás en la historia, sino alegría por la restauración tuya
de tu familia, tuya, de tu pareja, tuya, de tus hijos, de tus nietos, de todos los que formamos la parte más importante de este planeta, la Iglesia del Señor. No te quedes. Te esperamos este domingo, a los que le toca 9:30, allí tempranito, porque va a ser así rápido el culto, y luego a los de las 11 horas también los esperamos para estar juntos y mirar cómo cantar juntos y tener momentos en la palabra que van a hacer bien a nuestra alma. Que Dios te bendiga, te prospere, te sostenga, que su gracia esté contigo. Y espero que estés cantando en este momento. Oremos. Nuestro Padre, gracias otra vez por tu palabra. Gracias por estos medios que estamos usando, Señor, para llevar tu palabra un poco más allá. Bendice cada hogar, bendice cada familia. Señor, todos los trabajadores, bendícelos y guárdalos, Señor. Guárdalos para que todos estén bien y todos puedan volver a casa sanos. Señor, te rogamos todo esto y que tú prosperes nuestra obra en el corazón, en la iglesia, colectivamente, familiarmente. Que tú toques al que tengas que tocar, Señor. A veces es un enemigo, a veces es un extraño, pero si tú lo tocas para favorecer tu obra, tu causa, esto va a ir muy adelante. Por eso confiamos en que tú estás en dominio de todo. Y así, Señor, descansamos en ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bendiciones.